Ya estamos de vuelta. ¿Y esto? ¿Quién lo garpa? Por Radio Ensamble TV. Sentido digital. 10:21 de la mañana, ya Lola nos va a estar contando sobre el día del mate, pero ahora es momento de meternos en la segunda entrevista que tenemos para esta jornada, porque estamos en el momento en el cual muchas familias deciden cuál va a ser, o en realidad ya en estos tiempos están terminando de decidir cuál va a ser el futuro escolar de sus hijos y de sus hijas, sobre todo los que están en edad de anotarse, ¿no?, en los jardines maternales, en los jardines de infantes. Y nos topamos como una situación de crisis económica que redunda en muchas de estas instituciones. Y bueno, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se habla del riesgo que corren muchos jardines maternales y jardines infantiles de gestión privada que no tienen subsidio. Para tener un número, 7 jardines cerraron solamente los últimos 10 días y 50 en los últimos 3 años, ¿no?, después de la pandemia. Otros tantos están en vía de hacerlo por diversos motivos. E insisto, esto llena de incertidumbre a las familias que, si no, se tienen que ver obligadas primero a decidir ante la posibilidad del cierre, y si no ante el cierre, a obligatoriamente cambiar el colegio, con lo que significa de sus hijos y de sus hijas. Para poder profundizar un poco sobre las causas y cómo se experimenta y se vive esto, tenemos conectada a Paola Signoretta, quien es presidenta del CENICABA, la Cámara de Nivel Inicial de la Ciudad de Buenos Aires. Paola, buen día. Aquí Mateo Lascano y Lola Guantero te saludamos en Radio Ensamble. ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Hola, Muchas Paola. gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos en esta mañana. ¿Estás en un jardín? No, hoy no, hoy estoy saliendo desde casa, pero bueno, la realidad es que por suerte hemos tenido una buena repercusión y estamos saliendo desde los espacios también. Claro, bueno. A ver, yo contaba sobre esta situación que no es novedad, porque digamos, después de la pandemia se volvió una costumbre, pero claro, el escenario de inflación tan alta y de no ceder la crisis hace que cada vez se vuelva peor, porque vos por ahí podés estirar 1 año, 2 años, pero ya 3 años es como que se vuelve más complicado. Sí, totalmente, porque aparte pensá que post pandemia, en un universo de 250 jardines, los 200 que llegar hasta acá, lo hicimos en base a un endeudamiento brutal. Todos los jardines tenemos préstamos sacados, infinidad de moratorias asumidas. Entonces a eso le sumamos estos difíciles últimos tiempos en donde el contexto inflacionario es tremendo, las paritarias, porque claramente nuestros docentes también viven en el contexto y necesitan obviamente mejorar sus saberes, pero las paritarias suelen ser muy abruptas, extemporáneas, hacia fin de mes, y no hay forma en nuestros espacios, de no trasladar estos costos a las cuotas de las familias. Entonces ahí es donde sobreviene la situación compleja en donde la familia se ve, si también está impactada, porque a ver, el tema de los alquileres, como vos bien mencionaste, otra cuestión que dentro de la coyuntura hay jardines, justamente los que cerraron en su mayoría tuvo que ver con esto, a los que se les ha hasta cuadriplicado, quintuplicado el valor del alquiler en dólares, y la realidad no puede seguir en un contexto así, es realmente una estructura que se vuelve inviable. Y lo cierto es que algo hay que hacer, nosotros venimos anunciando esto, lo venimos diciendo, nos venimos reuniendo en mesas de trabajo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, diferentes referentes de diferentes espacios del arco político, con gestión privada de la ciudad. Al momento, la respuesta es, no hay presupuesto, pero lo cierto es que nuestros jardines son los que salen a paliar la deficiencia que gestión estatal tiene, porque vos hoy salís a buscar una vacante en sala de bebés, sala de 1 y sala de 2, difícilmente la puedas encontrar en gestión estatal. Entonces ahí es donde se vuelve la situación más compleja. Más allá de que de aquí en más no atravesarse algún tipo de auxilio para este sector, el tema de los cierres está sucediendo. Yo me pregunto, de acá a marzo o 26 de febrero que se prevé el inicio del ciclo lectivo, ¿va a poder la ciudad responder a un eventual cierre de espacios? Entonces, he aquí la pregunta, ¿no? Y la cuestión que... Bueno, hay varios temas que se desprenden de esta primera introducción que nos haces. La primera, digamos, es la deficiencia en la cantidad de jardines públicos, de la oferta pública, que por ahí eso ya sí se empieza a ver en primaria, ¿no?, y en secundaria, pero claro, es muy concentrado en el sector del área inicial.
¿Ustedes tienen diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación de la ciudad? Nos decía recién que les dicen esa idea de que no hay plata, pero digo, a la hora de plantear esta realidad y sobre todo hacer como una evaluación de cómo si se van construyendo o no jardines de infantes o jardines maternales. Mira, la realidad es que nosotros permanentemente como Cámara, todo el año pasado, desde pandemia, la Cámara se conformó a raíz de la pandemia. Lo cierto es que los jardines cerrados 9 meses, nos organizamos y se armó este órgano que nos nuclea a todos. Siempre estuvimos en conversaciones. El año pasado hemos tenido de mesas con las autoridades de gestión privada, con los diferentes espacios, con incluso espacios que no han terminado siendo electos. El espacio de Leandro Santoro tenía una propuesta, ¿no?, de ayuda neta hacia los jardines privados, pensando en el mientras, porque a ver, un jardín no se construye de la noche a la mañana. La requisitoria, esta es la más regulada en la ciudad. La requisitoria para vos armar edilicios no es sencilla. No hay terrenos fiscales en donde construir estos lugares, es muy complicado. La ciudad, antes de ir y hacer promesas, sean del espacio, deberían ver que existe, con los espacios habilitados, con los espacios que ya están supervisados, que están funcionando, muchos con una interesante trayectoria de 20 y 30 años. ¿Sí? Entonces sí nos reunimos en diciembre con quien es nuestro próximo jefe de gobierno, con Jorge Macri, y ahí, si vos me preguntás, nosotros tenemos una cuota de esperanza, porque lo cierto es que Jorge, en lo que hace López, hizo una interesante gestión en cuanto a jardines. Sabemos que el tema le importa y le interesa. Esperamos iniciar, en cuanto suma, nuevas mesas de trabajo, en donde la realidad es que aquí hay que ponerse creativos, hay que pensar una nueva herramienta. La subvención convencional, así como la reciben las grandes estructuras, los colegios católicos, confesionales y las estructuras grandes, algo así ya nos han dicho viable. Bueno, hay que generar alguna herramienta. La pandemia se generó en la infancia para paliar esa situación. Bueno, eso es lo que no puede permitir la ciudad que sigan cerrando instituciones educativas, porque no dejamos de ser instituciones educativas. Sí, claro. Porque además se comprime más la oferta. Exacto, se comprime la oferta y ¿sabes cuál es el tema? La alternativa nuestro es, por supuesto, comprensible y totalmente lícita, poner una cuidadora en casa, pero vos ahí te salís del contexto de un espacio en donde tus hijos, tus hijas tengan contacto con otros, sí, en el contexto profesional de cuidado, en un espacio educativo y de estimulación profesional. La otra alternativa, y peligrosa, es la inmensa proliferación de espacios clandestinos, en donde las familias, si no hay vacante en otros lados, acuden, y son esos lugares donde está todo bien, pasa algo y está todo muy mal, sí, porque no a nadie. Vos imaginate alojar niños de bebés hasta 2, 3 años en espacios que no están habilitados para tal fin. Y la otra, este es el otro reclamo que nosotros tenemos, la otra alternativa, porque lo cierto es que nosotros escuchamos mucho esta cuestión de igualar derechos, igualar oportunidades, sobre todo en primera infancia, ¿no? Hay muchos que han dicho, ¿querés menos delincuencia? Crea más jardines de infantes. Bueno, la realidad es que se derivan muchos votos desde el Ministerio de Desarrollo Social para estos famosos centros de primera infancia, los famosos CPI, en donde vos tenés niños con conocimiento, lo decimos esto, en estado de conocimiento, a cargo, que no necesariamente hay que tener un título docente, en donde no, el encuadre no es de educación, en donde se satisfacen las necesidades básicas, ¿sí?, de alimentación, higiene y sueño. Estamos igualando oportunidades a los niños que tienen que efectivamente pueden ser los sectores vulnerables. Entonces, para eso se dedican muchísimos fondos. ¿Por qué no? Y existe proyecto de ley para pasar estos espacios al encuadre de educación. De educación, sí. Nunca se trató. No, nunca se trató y seguimos mirando para un costado. El planteo nuestro tiene que ver con todo esto. Es compleja la situación y no es de ahora. Entonces, bueno, nosotros tenemos la expectativa de que en algún momento alguien recoja el guante. De hecho, en Nación, nosotros hemos hecho planteos en su momento y teniendo en cuenta la tendencia del gobierno nacional entrante,
sería interesante un planteo de proyecto de ley, por lo menos, ponte que no exista económico, pero entonces alguna reducción en cuanto a los impuestos. Los costos laborales que tenemos los espacios con los nuestros, que necesitamos de mucho personal, porque vos en una sala de bebés vos tenés que tener una maestra cada 5, no es como la primaria. Claro. Vos 40 pibes pagás un sueldo. Acá vos tenés 5 bebés, una maestra. Ahí tenés que poner 2 docentes en la sala. En los niños no te pasa cada 9. El personal es planta enorme. Los costos laborales son tremendos. Bueno, debería tratarse. En un momento nosotros lo trabajamos con las autoridades de AFIP de pandemia y nos dijeron, pero lo cierto es que hay que encarar un proyecto de ley. Bueno, nosotros estamos a la expectativa y en comunicación con quien está la referencia del nuevo gobierno para empezar a reduzcamos los impuestos de las educativas. Paola, ¿cómo te va? Lola te habla. Hola, Lola. Otro tema que me parece importante, no sé si ustedes lo han puesto ahí en discusión, es que los jardines privados y jardines maternales tienen que ver también con la demanda social, porque un jardín del Estado no te abarca, por ejemplo, la cantidad de horas que un padre o que las familias necesitan laboralmente. Por ejemplo, claramente estamos hablando que un jardín estatal abarca 3 horas y cuarto, es por ley, 3 horas 30 por ley, cuando estamos hablando de que los padres trabajan entre 8 o 10 horas y el jardín maternal digamos, también, o por supuesto poniendo en cartelera y relevantemente lo que decís, en la educación, en la estimulación y todo lo que implica, porque también esto hay que aclararlo que no es una guardería, sino que hablamos de educación y a mí me gusta marcar la diferencia. 24 años en el sistema como maestra jardinera y tengo 10 fuera, así que sé lo que te estoy hablando. Digo, pero poner en relevancia esto porque quien elige un jardín, primero hay decisiones que tienen que ver, está bien, yo no trabajo 8 horas, pero estoy convencida de que a mi niño le va a venir muy bien como estímulo, prefiero claramente esto que tiene un marco institucional y educativo y no con una niñera que no sabemos lo que pasa de las 4 paredes para adentro. Y por el otro lado, esto de que cada vez se necesita más trabajo fuera de la casa y el jardín privado lo ofrece. ¿Esto ha sido puesto también en relevancia? Sí, totalmente. Sí. Relevancia porque Se nos está cortando. Se corta la comunicación. La llamada. Vamos a ver si lo podemos solucionar. A ver. Porque tiene que ver, me parece que con la videollamada. Bueno, mientras tanto, si querés respondernos, a ver si nos va mejor. ¿Ahí? Sí, ahí va mejor, a ver. No, ahora cuando venga. Mientras tanto, si querés, seguimos. Ahí retomamos, Paola, vos quédate ahí. Seguimos contando sobre la situación de los jardines, porque o sea, el momento de la decisión, ¿no, Lola? Es lo complejo, porque es compleja la para decisión. Las familias, ¿no? Nosotros también lo vemos desde el lado de las familias, se vuelve difícil decir o apostar a eso. Fijémonos, Gonza, si podemos ver algo de volver a hacer la llamada, a ver si se puede reactivar el sonido, porque tenemos sé que se corta. Digo, el momento de la decisión, ¿no? La decisión, porque lo que le planteaba recién a Paola, por eso le preguntaba si lo habían puesto como en cartelera, sinceramente es porque quien elige un privado, más allá de que yo sigo insistiendo, ¿no?, que uno tiene todo el derecho a elegir para su hijo el tipo de educación y el tipo de institución que quiere, porque además los privados muchas veces ofrecen otras cuestiones anexas a la educación que a veces el Estado o los municipales no te la dan. Por ejemplo, un detalle que no es menor, profesores de música, psicomotricidad, hay un montón de cuestiones, desde los contenidos en sí mismo, la tendencia, del jardín, sí, distintos tipos de pedagogías, ¿no? Y por el otro lado, esto de que la cantidad de horas. Los padres que trabajan 8 o 10 horas, ¿cómo hacen un jardín maternal del Estado? Entonces seguro. Quería saber. A ver si Paola ahora si está, nos ayuda un poco el contacto en esta vez. A ver, Paola. A ver, ahora. Sí, ahí estamos bien, a ver, dale. Bueno, no, lo que me decías, Lola, sí, muy interesante, porque se da un fenómeno, creo que de la pandemia para acá hay muchas familias que tienen esta posibilidad del home office, ¿verdad? Sí. Entonces,
bueno, estamos en casa, buenísimo, tenemos un gordo de 1 año de ambulador o 2. La realidad es que, a diferencia de lo que uno piensa, es esa situación, esa coexistencia de familia en situación de home office, mamá y papá, con el niño niña de meses, o cuando empiezan a caminar, eso se vuelve inviable. Entonces los chicos están en el jardín, aunque sea una jornada simple, como decís, una extendida. Sí, y la demanda, nosotros bebés desde los 5 días, sí, de 10 horas. Y es cierto, ni gestión local, y ni siquiera las grandes, que por ahí se vuelven más económicas porque tienen subsidio, aunque no sala de tan chiquitos, ni siquiera tienen esta posibilidad del horario extendido. Entonces, nosotros ponemos en valor, y es una de las banderas, digamos, el horario extendido, la población acotada, la atención más personalizada, cierto respeto más irrestricto por la singularidad, cierta orientación. Yo tengo un espacio orientado en la educación por el arte, por ejemplo, los tenés orientados al juego, tenés con pedagogías más de vanguardia. Y por supuesto que la familia tiene que poder tener derecho a elegir en caso de que decida para sus hijos educación privada. Pero bueno, la realidad de nuestros espacios es que se vuelve cada vez más tenerlas. Porque ni hablar, comentaba también antes, poner a tiro y mantener y sostener en regla un espacio como los nuestros, en virtud de todos los requerimientos de la asociación, de la Agencia Gubernamental de Control, todo lo que tiene que ver con seguridad, higiene y demás, son erogaciones tremendas, posiciones que cambian todos los meses. Y esa experiencia, vos tenés conocimiento del no la ves en otras estructuras. Vos entrás a algunas instituciones y ves falencias de seguridad que bajo ningún concepto podrías tener en espacios como los nuestros. Entonces, somos como muy exigidos, sin embargo, muy invisibilizados. Bueno, esta es la coyuntura. Claro, y la cuestión de un régimen especial, ¿no? Lo hablabas desde lo impositivo, estaría bueno también desde la parte de alquileres. En muchos casos el inmueble se transforma en un objeto de valor para dentro del mercado inmobiliario. Bueno, esta idea de generar algún tipo de régimen especial. Bueno, ¿cómo puede llegar a seguir esto? Ustedes están expectantes con la asunción de Jorge Macri. No sé si no, digamos, el panorama a diciembre, ya estamos en diciembre, pero puede llegar a cambiar pensando en que hay jardines que por ahí estén en estas semanas tomando la decisión. ¿Cómo hacen ustedes desde la Cámara? Si nos podés contar un poco también cómo funciona a la hora de nuclear y sobre todo, nada, entiendo, contemplar las necesidades de los dos lados del mostrador, porque también deben llegar hacia ustedes padres desesperados que dicen, por favor, ayúdenme, o las propias autoridades diciendo, yo no quiero cerrar, ¿no? El jardín. No, tal cual. Bueno, nosotros lo que tenemos a mano es esto, es generar espacios de trabajo. La verdad que la ayuda de los medios, usando el tema, siempre nos ha pasado, siempre que los jardines maternales hemos salido a la palestra, hemos tenido muy buena repercusión. Para que te des una idea, yo tengo uno de los espacios en Belgrano. Uno de los que cerró en este último mes, que cerraron cerca de 10, no llegó a 27 familias y docentes. Nosotros en nuestro espacio recibimos 10 de estas familias, por ejemplo, ¿no? Nada, las familias llegan en un estado, vos imaginate que te digan, te quedás sin jardín, tenés que salir a buscar vacante, en cualquier nivel, que tu hijo se quede sin el espacio. La alternativa y la expectativa tiene que ver con, bueno, justamente esperar que se acomoden las nuevas gestiones, y ya tenemos pedidos nosotros de reuniones, tanto con Jorge Macri, como con la ministra de Capital Humano, quien vaya a ser referente en la Secretaría de Educación, para tratar a nivel nacional alguna cuestión en la reducción impositiva, en cargas laborales que son tremendas. Jardines que están cerrando ahora, hay 3 que ya terminan en diciembre, dentro de estos 10 que yo te comento. Mirá. Y realmente lo están pensando. Por primera vez en mucho tiempo, nosotras vemos y nos leemos, porque trabajamos en red, directoras y directores, 30 años en esto, que la realidad, chicos, que esto, a diferencia del colectivo, del imaginario colectivo, son negocios, grandes márgenes. Estos son proyectos de vida. Mis jardines para mí son cada uno un hijo más.
es así como uno lo concibe. La realidad es que cerrar un espacio de estos conlleva un dolor enorme. Y sin embargo, por primera vez, nosotros hemos hecho una encuesta no hace mucho, hay muchos de nuestros colegas que realmente piensan en cerrar. Mira. Porque ya es un remar sin ver un posible. Esto de los alquileres que vos decís, los últimos jardines se cayeron porque los propietarios o llevaban el importe del alquiler a las generales o preferían vender para generar un desarrollo inmobiliario. Ahí la ciudad debería intervenir, nosotros decimos. En su momento, voy a contar, cuando Esteban Bullrich era ministro de Educación, nosotros pasamos por una situación similar y nos abrió las puertas y apareció la necesidad de pensar para estas instituciones un crédito hipotecario blando, Claro. que así existe para que para las exigencias edilicias de seguridad e higiene del gobierno de la ciudad existen. Desde gestión privada vos podés sacar un préstamo blando para cambiar todo por vidrios blindados, para las señalizaciones, para tirar paredes, ponerte a tiro con rampas, con lo que sea. Bueno, vos imaginate que hay jardines que están pagando 2 millones de pesos en concepto de alquiler. Decime si no podrían asumir, en caso de desearlo, la compra de una unidad para poder seguir dando esa institución educativa que ya está habilitada, con la ayuda de un crédito que sea positivo. Bueno, esta es otra de las puntas que también hemos planteado. Bueno, hay mucho por hacer. Esperemos que la nueva gestión nos tome en cuenta. Bueno, y los estaremos siguiendo con el tema, por supuesto, porque es muy relevante y muy importante. Te agradecemos mucho, Paola, por la conversación y la explicación. Y bueno, ojalá que más allá del comité técnico haya llegado muy claro el mensaje, porque la verdad que es importante seguirlo. Así que nada, estaremos en contacto y nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Sabemos que son proyectos de vida, como bien lo decías, y sobre todo las familias que están del otro lado, que lo que más quieren es la certeza, ¿no? Sí, gracias chicos, muchas gracias por el espacio y por visibilizar el tema. Gracias. Un saludo grande y la seguiremos en adelante. Que termines muy bien el día, ¿eh? Hasta luego. Paola Signoreta, sí, presidenta de CENICABA, la Cámara de nivel inicial de la Ciudad de Buenos Aires, hablando con nosotros a propósito de esta crisis no sostenida que experimentan los jardines maternales y jardines de infantes de la Ciudad de Buenos Aires, que se potencia después de la pandemia. Vamos ahora a Lola, sí, que nos va a contar sobre el Día del Mate, porque es una jornada especial, mientras esperamos a Fran Ojeda, que en instantes viene para traernos la agenda del fin de semana y al disco del Banche, este programa que parece eterno.